Por cierto, el martes que me preguntaste sobre si lo de encontrar lo del problema de los círculos ortogonales era un problema resoluble por regla y compás. Ah, sí. Sí, te di una respuesta errónea. Ah, no se Este, puede hacer. no, sí se puede hacer, pero lo que te comenté no era cierto, ¿vale? Sí Ok. sí es un problema resoluble por regla y compás. De hecho, pero de hecho, buscando bibliografía que hablara referente a ello, solamente encontré hasta el siglo XIX que empezó a hacer algo de interés. Lo que te había comentado del libro 3 de Euclides no era correcto, o sea, y después me cayó el 20, pues no hay un concepto de ortogonalidad entre círculos en el tercer libro de los elementos de Euclides. Más bien lo que hay es el concepto de tangencia, como que en mi cabeza los intercambié. Y más bien más bien, pues en el libro 3 se habla constantemente sobre problemas referentes a estar en el interior del círculo o estar en el exterior del círculo. No hay algo, de un círculo, no hay algo como tal referente a ortogonalidad entre dos círculos distintos. Y lo que sí también creo que puede ser interesante de mencionar, importante de comentarte, es que los problemas de tal cosa se puede o no resolver con regla y compás, casi nunca son problemas que se remiten a los griegos o previos al Renacimiento. Casi siempre son problemas post-cartesianos. Esto es por la propuesta que realizó Descartes para la geometría, intentando varias cosas, entre ellas dar un nuevo camino a la geometría y otra darle una nueva lectura a la geometría que se tenía previamente, como era la geometría de las cónicas de Apolonio, porque en la época que compete a Descartes, se descubrió que de repente había 4 libros de las cónicas de Apolonio que nos habían faltado, y se empezó a ver qué onda con intentar reconstruir lo que decían ahí. Entonces, a partir de ahí, la propuesta de Descartes viene mucho con eso, y el hecho de que se pregunte la gente explícita, bueno, los matemáticos explícitamente, el tal cosa se puede resolver o no con regla y compás, siempre es un problema postcartesiano, pero que casi siempre uno busca encontrarle antecedentes o algo que se haya resuelto desde los griegos. ¿Vale? Ok. Entonces, bueno, me Igual, gustaría ay, complementar con eso. ¿Pero qué pasó? ¿Qué me ibas a comentar? no, sí, te voy a decir que igual supongo que tiene sentido que se haya estado pensando hasta después, como, oye, y se puede resolver así, porque antes me imagino que la resolución se hubiera buscado así como desde el inicio, no sé. O sea, como que ya hubiera sido algo sabido más que resolverlo de una forma y preguntarse si se podía resolver de la otra. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, o sea, tiene sentido con lo que comentas. Antes era como que la principal prioridad buscar una forma de resolverlo y no te preguntabas mucho si había otra forma más sencilla de resolverlo. Hay un libro de la antigüedad muy importante, que es el libro de los aforismas, que podría ir enfocado oye, sí podemos limitar las técnicas y todo lo que tenemos a nociones más básicas para resolver un problema. Sí existiese esa intención, pero yo ahí la lectura que le doy al libro, sobre todo de la antigüedad, que yo personalmente le doy, es que si eso caló en la comunidad y les interesó, se siguió la lectura y la difusión de dicho libro. En cambio, esto fue algo que no se preservó, es una obra perdida, sobre la que nada más podemos especular, ¿no? Con respecto a lo que se ha dicho de ella. Pero sí va más por como me comentas. Bueno, Ok. ¿alguna otra duda con eso? Eh, no de eso específicamente, pero mencionaste el libro de las fundaciones de la geometría de Hilbert Sí, y ajá, habías dicho que probablemente o sea, que ya lo conocíamos, pero yo la verdad nunca había escuchado de él. Pero ya busqué el PDF y lo descargué y, ajá. y pues sí, realmente no era una pregunta, nada más que gracias por mencionarlo. Le voy todavía no lo he abierto, o sea, ahorita que te lo estoy diciendo lo acabo de abrir, pero Ajá.
pero veo que como que todo el principio empieza igual como, pues como si fuera el de Euclides, ¿no? Ok, sí. Más Sí, o sí, menos. sí. Sí. Sí, yo te doy la super recomendación, o sea, la super recomendación, libro super recomendado, Fundamentos de la Geometría de Hilbert. Para mí es de los libros más importantes que uno debería de leer. Y sí, si quieres, te pongo un poco. No hay problema. Le pregunté a Elena si podía hablar de algunas de estas cosas y me dijo que sí. Ok. Si quieres, te puedo comentar algo respecto de eso. Lo que ocurre es que justamente Hilbert se puede considerar, en Fundamentos de la Geometría, se puede considerar como un parteaguas en el devenir de lo que vino posteriormente en lo que se concebía como geometría. Previo a Hilbert, ya la geometría se había reducido un poco a nociones por ejemplo, estudiar que geometría euclidiana es el estudio de las isometrías en el plano euclídeo con herramientas de cálculo, ¿no? Ujú. Entonces, en cambio, cuando, te digo, yo soy muy continuista de la historia, no te diría Hilbert fue al que se le ocurrió, no dejar de hacer eso, sino hay mucha evidencia de varias cosas que se estuvieron haciendo antes pero sí fue un parteaguas en el sentido de que en el sentido de que su obra caló mucho y su obra justamente era una negación de este tipo de posturas donde ya se axiomatizaba puramente lo que era la geometría de una manera más formal y y después de Hilbert vinieron todavía más abstracciones de la geometría, ¿no? Todavía al principio del libro, Hilbert menciona que las nociones que tenemos de geometría vienen por nuestro entendimiento del espacio en el que vivimos. Autores posteriores a Hilbert ya definen una geometría sin noción de espacio, ¿no? O sea, sin noción de reducirte a algo físico. ¿No? Entonces, pues ese es en el contexto en el que se desarrolla eso. De hecho, yo ahorita, hoy sí hice mi tarea, y apunté todas las cosas de las que íbamos a estar hablando para que fuera la clase un poquito más ágil, y de hecho, ahorita también les iba a hacer comentarios con respecto de los fundamentos de la geometría. Ah, Entonces, bueno, ok. qué bueno que ya lo empezaste a leer, lectura súper recomendada. Sí, no, porque aparte, como dijiste, ahorita que ya están terminando, me imagino que ya lo conocen, me entró un sentimiento de cómo no lo conozco, así que lo empecé a buscar en ese momento. Así que sí, Ah, lo sí, logré. no te preocupes, lanza esos comentarios con intención. Me he encontrado con maestros en ciencias matemáticas y tal, que dicen que los elementos de la geometría de Euclides son un libro, que los elementos, perdón, son un libro de geometría. O sea, para mí eso es un error todavía más grande que decir que no has leído los fundamentos de la geometría. Entonces, no te preocupes, yo encantado de que la gente se acerque a leer textos matemáticos. Ok, excelente. Pero sí. Ay, pues si te lo preguntas, también hay cosas de teoría de números en los elementos de Euclides, por si quieres darle una checada. Y hay también libros difusos. Por ejemplo, el libro 11 se intenta entender qué carambas quiso decir, pero no hay mucho optimismo en entender qué bien qué quiso decir en ese libro. Pero bueno, ya sin desviarnos tanto, vamos a continuar con el día de hoy. Y la vez pasada que los había visto a ti y a Josué, les había comentado que se quedaba un poco pendiente la justificación del por qué, en la demostración de la proposición que estábamos trabajando, el por qué llegábamos a una contradicción, ¿no? Y Ujú. pues aquí tenemos el bosquejo del dibujo con el que estábamos trabajando. ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos un teníamos que habíamos construido un rectángulo, de aquí, estoy señalando, que todo ese rectángulo estaba en el complemento de A. Y lográbamos, debido a que teníamos que W y Z eran puntos que estaban en la cerradura de A, podíamos aproximarnos a dichos. Entonces, por podernos aproximar, podíamos encontrar una WN y una ZN tal que
WN caía en el rectángulo de abajo que se formaba para nuestra W y ZN caía en el rectángulo de arriba que se formaba para nuestra Z. Entonces, estábamos con esta configuración. Bueno, con la característica de que WN y ZN claramente fueran puntos que estuvieran en nuestra A desde el principio. Entonces, a partir de las hipótesis con las que estábamos trabajando, teníamos que la geodésica que conectaba WN con ZN tenía que estar contenida en nuestro conjunto A. Y acá, justamente, con eso, ¿qué tenemos? Con eso tenemos un punto exterior tenemos un punto exterior a esta recta que está separando el plano que está debajo de esa recta en donde está WN y el plano en el que está y el plano de arriba. Tenemos que hay una trayectoria que une a esos dos puntos. La trayectoria que une a esos dos puntos, pues es la geodésica con la que estamos trabajando. Es decir, une un punto en el semiplano separado por la recta con la que estábamos trabajando, que está en la parte inferior, y al punto que está en la parte superior. Entonces, justamente como consecuencia del axioma de Pasch, que también acá simplemente sería, pues sigues deduciendo cosas y sigues trabajando con eso, tenemos que esto, como es una trayectoria continua, tiene que existir un momento en el que sería el que estamos señalando acá, tiene que existir un momento en el que dicha trayectoria corte a la línea de los dos puntos. Corte a la línea que nos estaba sirviendo para conformar a nuestro rectángulo. Y justamente ahí ya llegábamos a una contradicción. ¿Por qué? Porque si corta por esa línea, entonces quiere decir que justamente el punto de corte que estás teniendo ahí, ese que acabo de señalar de azul, no debería de pertenecer a nuestra A, porque en específico tenemos que es lo que puse acá, tenemos que esa lambda tiene que estar contenida en el complemento de A, pero por el hecho de que estás conectando por medio de una geodésica estos dos puntos, tus puntos WN y ZN, también tiene que pertenecer a tu A, ¿no? En específico también tiene que pertenecer a la complemento. Y entonces esa es la contradicción a la que llegamos y por lo que podemos deducir el resultado, ¿vale? Creo que desde la clase pasada, pues, tampoco me consumió muchos minutos, creo que lo pude haber comentado así, pero bueno, ¿hay alguna duda con esta prueba? No, sí, sí se entiende, ¿no? La contradicción es justo que pues, terminas con un cacho o sea, estaría en A cuando no puede estar en A, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, y Sí. así lo vas cazando para poder encontrar dicha, ¿vale? Entonces, bueno, ya que ya tenemos eso, voy a añadir otra definición, que es justamente en el semiplano superior, un rayo centrado en el punto X0, aquí lo estoy poniendo en semiplano superior, en dirección de W0, que lo vamos a poder denotar de esta forma, o lo vamos a denotar como X0W0 con una rayita arriba, es el conjunto de puntos que tales que o dicho punto pertenece a la geodésica entre la que está X0 y W0, o al revés, W0 pertenece a la geodésica que une a los puntos X0, Z. Así se va a definir un rayo que parte de un punto. Y entonces, acá puse lo que es el ejemplo euclidiano de lo que entendemos como rayo. Es de acá. Justamente, o sea, es partir en un punto, es un rayo, ¿no? O sea, es una recta que pertenece en cualquier otra dirección. En cambio, pues a menos de que estés trabajando con rectas verticales, acá ya lo sabemos, van a ser, las geodésicas son segmentos más bien son partes sí, son pequeñas trayectorias en un círculo que pasa perdón, una circunferencia, que pasa por los puntos con los que está construida la geodésica y que tiene centro en el eje de las X, ¿no? Entonces es lo que estoy dibujando acá. En este caso, pues acá tenemos el punto del que estamos partiendo. El rayo gira en dirección hacia W0. Entonces es considerar todos los puntos que están entre X0 y W0
y todos los puntos que al revés, que W0 se encuentra entre X0 y entre Z. ¿Vale? O Entonces, sea, así o sea, definimos un rayo. ¿Qué de, pasó? de cierta forma, entonces, o sea, los segmentos, que son los que denotamos con los corchetes, Ajá. pues nada más justo son los cachos de la geodésica y estos ya es como la geodésica entera más o menos dentro Sí, de sí, H2. exacto. Sí, 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 exactamente, sí. Okay. Sería la geodésica entera, pero poniéndole la limitación, ahí se pixeló la pantalla, poniéndole la limitación de que sí pertenezca, de que empiece en el punto. O sea, es la única condición que le estás poniendo, el punto en el que debe de empezar. Ah, ok, ok, ¿Vale? ok. Vale. Entonces, bueno, sí, ¿Cómo? aquí de lo que también iba a comentar con esto. Justamente aquí estamos echando un poco en mano de los axiomas de orden, que era lo que le estaba comentando. Ya, pues aquí me traje un texto donde están los axiomas de orden de la geometría de Hilbert. Los axiomas de orden y sobre todo que también acá tenemos lo que es la noción de rayo. En la noción de rayo es donde se introduce esa noción de poder prolongar continuamente un segmento. Acá yo lo denoté le dije semirrecta en lugar de rayo. De hecho es más común llamarlo rayo que semirrecta, y no puse la flechita, sino que lo puse con las dos barritas de arriba. Y siempre vamos trabajando sobre sobre estas mismas nociones. Es lo que quiero transmitir ahorita. Hablando de personajes que no me caen muy bien, pero que luego tienen frases muy padres, como el que mencionamos hace ratito, Descartes. En sus meditaciones metafísicas dijo una frase que se me hizo muy padre y siempre me la repito constantemente, que es el ¿qué miras cuando miras? Eh, ¿Por qué hago mención de esta? Porque justamente en varios momentos del libro de Lascurain, en varios momentos del Birdon y en varios momentos de cualquier libro que te estés tomando, a veces le prestan atención a los axiomas de la geometría de Hilbert para ver que los satisfacen, pero en la mayoría de las veces no. Sin embargo, uno puede ir rescatando la información que viene ahí para la propia construcción que se está dando de la geometría, ¿no? Acá esto es nada más un comentario muy escueto que da el profesor Lascurain, pero se sustenta toda la base de eso en buscar justamente satisfacer los axiomas de orden con los que estamos trabajando aquí, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, ¿alguna duda con la noción de rayo con la que estamos trabajando? ¿Alguna duda con esto que acabo de comentar? No, 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 me quedó clarísimo. Muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos la siguiente proposición. Bueno, acá hago una pequeña observación, justamente la que está acá. La observación es de que si tenemos un punto que pertenezca al rayo, entonces estos rayos van a ser iguales, ¿no? O sea, el rayo que parte en X0 y va hacia W0 va a ser lo mismo que el rayo que parte de X0 y va hasta Z'. ¿Vale? Pues sí, ¿no? Sí. Sí se entiende por qué, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo habíamos definido como nuestro rayo en W0, pero como abarca a los puntos que pueden estar entre X0 y W0 y a los puntos que pueden estar después de W0, pues va a ser lo mismo así, por ejemplo, ahora nos tomamos como referencia a la Z que estamos marcando acá, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, ahí nada más la pequeña observación. Es una observación más que nada pensada para cuestiones de notación. Entonces, bueno, luego de ahí tenemos ya la siguiente proposición que nos dice que si tenemos una región H convexa, una alfa perteneciente a nuestra A, y tenemos el rayo de que parte de A en dirección a W0, W0 es un elemento cualquiera de nuestra A, entonces van a pasar dos cosas. Una, o la intersección del rayo con la frontera de A es vacía desde el principio, o a lo más se intersectan en un punto. ¿Vale? Esa es la afirmación que estoy haciendo acá. Y la prueba de esto será por contradicción. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a hacer un poquito grande esto porque no se alcanza a ver. Dice, para la contradicción, supongamos que tomamos una W1 y una W2 que están contenidas en este conjunto, que era la intersección.
¿vale? Ya lo viste, casi nunca trabajamos directamente con la geodésica arbitraria, sino que lo que hacemos es trabajarlo con una que esté más sencilla, ¿vale? Y acá justamente lo que comento, que podemos mandar por medio de una isometría a ese rayo con el que estábamos trabajando a un rayo y Y0' y Y1', ¿no? O sea, ¿qué va a ser esto? Va a ser, en lugar de tener nuestra alfa, va a ser nuestra Y1, perdón, en lugar de tener nuestra alfa, va a ser nuestra Y0', y en lugar de tener nuestro W1, va a ser nuestro Y1'. Y lo que les comentaba la vez pasada, como consecuencia de los axiomas de orden, que pueden demostrar que se satisfacen en la geometría hiperbólica tal como lo estamos construyendo, tenemos que si Y1' está entre Y0' y Y2', perdón, al revés, si W1 está entre alfa y W2, al mandarlos por medio de una isometría, van a preservar dicho orden. Entonces, ya vamos a suponer desde el principio que vamos a tener que nuestra Y1 va a estar entre Y0', Y1' va a estar entre Y0' y Y0' e Y2', ¿no? Es solamente poner una anotación para esto, ¿vale? Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a analizar sobre y vamos a poder entonces, a partir de que estábamos trabajando originalmente con puras geometrías, demostrar el resultado original. Y acá la mención que hago es que bajo estas condiciones del cómo lo acabamos de mandar una geodésica en otra geodésica, tenemos dos casos. El caso 1, que es que nuestra configuración se ve de esta forma. O sea, tú tienes una línea, tú tienes aquí tu eje de los reales, tienes tu Y0' y tu Y2' es más grande que Y0'. Y como estabas mandando, como se mandan los puntos en el mismo orden, tendríamos nuestra Y1' entre estos dos, entre este y este. Ese sería nuestro primer caso. O nuestro segundo caso era que desde el principio esto estaba al revés. Es decir, al hacer estos mandaderos, resulta que nuestra Y0' se hizo más grande que nuestra Y2', por lo que la configuración nos queda de esta forma. ¿Vale? Tenemos esas dos posibilidades. ¿Y qué es lo que, pues nada más rayo aquí, pero pues sí aprovecho yo para comentarlo? Es que si estamos trabajando en el caso 2, lo podemos mandar a nuestro caso 1, ¿vale? Por medio de la transformación menos 1 sobre z, ¿vale? Ok. Porque pues ya sabemos que esa es una isometría, te va a preservar las distancias, te va a preservar las distancias porque es isometría, y esa te va a cambiar el orden en el que están apareciendo, para que todo se reduzca al caso con el que estamos trabajando, ¿vale? ¿Aquí alguna duda con lo que he comentado? Con lo que dijiste ahorita, no, nada más tengo una duda que de hecho, o sea, es como una duda de algo atrás en el curso, Ok, em, claro. que justo esta idea de que menos uno sobre z o sea, podemos generar las isometrías del plano superior con, o sea, con rotaciones, homotesias, todas esas, y menos uno sobre z, ¿no? Que igual viene en el Sí, libro así, que es un sí, hecho que sí. usé para un ejercicio de la tarea. Em, Ajá. pero como que lo estaba, o sea, como que usé el hecho, pero cuando lo estaba intentando pensar, o sea, imaginármelo, como que no me quedaba claro por qué si hacíamos menos uno sobre z, nos seguía preservando H2. O sea, ¿por qué no nos lo manda al plano, o sea, en la parte de abajo del plano? O sea, Este, cuando ju- aplicamos el negativo. sí, justamente esto es por el cómo. Acuérdate que la ventaja que tenemos de hecho, con la que parecimos cuando estábamos viendo cosas más en RN, la ventaja que tenemos en los complejos es que podemos caracterizar directamente cómo se ve uno sobre Z, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se ve uno sobre Z? Sí, sí, ahorita que en cuanto me dijiste eso, sí, se ve como el conjugado de z sobre la norma de z al cuadrado, ¿no? Sí, ¿Vale? sí. Esto justamente es lo que nos va a permitir invertir las direcciones, pero más bien invertir los tamaños, pero justamente el trabajar con el conjugado es el que hace que nos lo mande a la parte de abajo, entonces lo regresas con el negativo, ¿no? O sea, lo pones así para poderlo regresar, porque al conjugar, pues está en el positivo, se va al negativo,
multiplicas por menos, ya lo puedes tener en el otro lado. Sí, claro, pero ahorita cuando me lo dijiste, sí, perdóname, sí, ok, ya, Sí, ya entendí. no te preocupes, también las preguntas. Bueno, ahorita también, o sea, aprovechando que ya que me mencionaste que vas a leer el Fundamentos de la Geometría, el axioma de Euclides de prolongar continuamente una línea recta es un axioma que no sé por qué, carambas, de repente la gente lo empezó a traducir como prolongar indefinidamente cuando sí cuando en su propio enunciado se menciona la palabra continuamente desde los griegos. Y otra cosa que a los historiadores y a los filósofos de la ciencia les quiebra la cabeza es qué quiere decir eso de continuamente, y se han hecho varias hipótesis al respecto. Pero no me voy a meter en esa bronca, sino que en lo que me voy a meter, que me parece interesante, es justamente una observación que hizo Riemann sobre dicha prolongación. ¿Qué observación hizo Riemann sobre dicha prolongación que aparte le permitió construir parte de sus propias geometrías? Era que no, había en ese prolongar hay una noción de prolongar pero poder repetir distancias sin decirlo explícitamente. Y justamente él algo que hace es trabajar con el modelo, con una geometría que tome como modelo el semiplano superior, pero preservando toda la geometría euclidiana, ¿no? Es decir, todo lo que conoces para geometría lo manda solamente al semiplano superior, y ahí el detalle es que se sigue, si restringes tu noción de decir que prolongas a nada más decir que tienes rayos, que es lo que se suele hacer, y que dado cualquier punto en tu rayo, o sea, tienes W0, tienes una X, dado cualquier punto en tu rayo, puedes encontrar otro punto tal que el punto que acabas de encontrar es tal que el punto que estabas trabajando originalmente está en medio de los dos. Entonces resulta que el semiplano superior con todas las nociones euclidianas es una geometría en donde puedes prolongar, pero no puedes prolongar repitiendo distancias. Pues sí se ve, ¿no? O sea, por ejemplo, si tuvieras un rayo apuntando hacia acá, estamos en nociones totalmente euclidianas, tenemos nuestro x0 y tenemos nuestra x, no importa qué tan cerca haga que mi x esté del eje de las x, pues al final de cuentas siempre va a poder encontrar otra y tal que x va a estar entre x0 y y. Y la forma y por eso es tan importante la noción por eso es tan importante en la construcción que dimos de la geometría hiperbólica, el cómo nos tomamos nosotros para solventar estos problemas en nuestras construcciones al logaritmo en lo que estamos trabajando, porque ese nos permite definir una métrica de tal forma que justamente entre más te vas acercando al eje de las X, teóricamente estás aumentando distancias si es que estás hablando de distancias comparadas con el logaritmo. Esto por más que te vayas acercando al eje con el que estás trabajando. Hay otras propuestas de geometría hiperbólica donde siempre se hacen buscando una métrica definida con esa propiedad para poder solventar ese detallito y poder cumplir el axioma respectivo de Hilbert, de lo de poder prolongar, pero no solamente prolongar, sino prolongar respetando distancias. ¿Vale? Entonces, bueno, aprovecho también para hacer ese comentario. ¿Sí Sí. queda claro mi comentario? No estoy revolviendo, ¿verdad? No, No, igual, o sea, sí, es justo lo de por qué definimos o sea, en el modelo del semiplano superior definimos como la densidad para que vayas dividiendo entre la parte imaginaria, ¿no? Justo por eso, sí, conforme bajas, incrementa. sí, sí, sí. Sí, ahí ya estamos hablando de cuestiones eh, teleológicas con lo que estamos haciendo. O sea, al final del día sí te doy la definición, pero es también importante que sepas por qué yo mañosamente puse esa definición, ¿no? O sea, Sí, no la puse porque sí, ¿no? Sino mañosamente buscando ciertas cosas, y pues aquí sí puedo apoyar un poco a que digas, pues por eso lo hicimos, pues me doy por bien servido, ¿vale? sí, ahora ya me queda más claro todo. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda con esto? No, todo bien.
Entonces, bueno, con esto ya nos logramos restringir al caso que estábamos trabajando, ¿no? Al de acá. Por medio, si era necesario, de la transformación menos 1 sobre z, o si no, pues ya lo dejábamos así. Y ahora sí, ya vamos a suponer que estamos trabajando con el rayo que parte de y0 y va en dirección hacia y2, pasando en medio por nuestra y1. Y con base en eso, ¿qué vamos a hacer? Justamente tenemos en medio de nuestros valores y0, y0 y y2, tenemos a nuestra y1. Podemos, hablando totalmente de círculos euclidianos y todo, aunque de hecho pues, también funcionaría para círculos hiperbólicos, podemos construir un círculo centrado en nuestro y2 y un círculo centrado en nuestro y0, de tal forma que justamente todo el contenido del círculo esté abajo de nuestra y1, es decir, justamente pues que sea menor, ¿no? Que sea menor el radio a la distancia que habría entre entre y0 e y1, y lo mismo en la parte de arriba. O sea, construimos nuestro y2, nuestro círculo en y2 de tal forma que el círculo esté, de tal forma que el círculo que se forma esté contenido entre o sea, es más pequeño que la distancia que hay de y2 a y1. Con eso, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Lo siguiente que hacemos es tomar, debido a que nuestra y0 está justamente en el interior de nuestro A, entonces podemos tomarnos una AY1 y una AY2 ahí en nuestra Y, en el círculo que acabamos de construir, de tal forma que pues ambas estén en nuestra propia, ¿no? Y en cambio, como nuestra Y2, la información que tenemos es que es un punto de acumulación, lo que podemos hacer es construir una sucesión de WNs que converja hacia allá. Y al igual que se hacía siempre en cálculo, lo que podemos hacer es buscar obtener otra sucesión de tal forma que o esa sucesión esté siempre del lado derecho o esté siempre del lado izquierdo de nuestro eje imaginario. Y eso pues, se consigue muy fácil, ¿no? O sea, te tomas tu sucesión que va hacia y2 y te tomas el primer elemento y, oh sorpresa, si resulta que de ahí en adelante siempre se fueron del otro lado, pues te interesa ese que se fueron del otro lado. Si no, quiere decir que siempre puedes encontrar uno que cae en el lado derecho que estás trabajando, entonces con eso te construyes una subsucesión con la característica de que siempre las WNs caigan en el lado derecho, ¿vale? Entonces, Ok. entonces bueno, ahí tenemos esas opciones, ¿no? Vamos a suponer que tenemos el caso donde tenemos ya la sucesión de las WNs que siempre caen del lado derecho, ¿vale? Por eso acá ya puse a la WN en el lado derecho, ¿vale? Y entonces para una n lo suficientemente grande, ya tiene que ser que esa WN debe de caer dentro del círculo con el que estábamos trabajando. Y una vez que tenemos eso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tomar la geodésica que une a nuestro alfa 1 con nuestra Y2. Si estuviéramos en el caso al revés, donde teníamos del lado izquierdo, sería al revés. Sería sería la geodésica que une a los puntos que van de Y0 hasta, no, perdón, de nuestra alfa 2 hasta una WN que estuviera por acá. ¿Vale? ¿Con Ok. qué intención deliberada se hace eso? Con la intención de que justamente esa geodésica toque en algún punto a nuestro eje imaginario, que es la geodésica original con la que estamos trabajando, ¿vale? ¿Y cómo le hacemos para argumentar que sí la toca y no solamente que lo toca, sino que lo toca en un punto posterior a nuestra Y1? Pues lo que hacemos es que justamente tenemos aquí nuestro alfa 1 que está conectándose por medio de una geodésica a nuestro Y2 que está uno fuera de la región delimitada por el círculo, otro dentro de la región delimitada por el círculo,
Y entonces, cuando nosotros construyamos cuando nosotros construyamos la geodésica que une a estos dos, tiene que pasar por un punto que estoy señalando aquí de azul, que va a tener que seguir en el lado respectivo con el que estamos trabajando, pero pues, que va a seguir del lado respectivo con el que estamos trabajando, ya sea el lado izquierdo o sea el lado derecho. ¿Y cuál es la parte importante por la que construimos el círculo con estas características? Es que ya que estamos trabajando aquí, tenemos un punto en nuestro lado respectivo con el que estamos trabajando y tenemos otro punto que ese sí cruza por el eje de las Y, perdón, sí, por el eje imaginario, de tal forma que está siendo partido por esta línea recta. Entonces, nuevamente, tiene que existir un punto con la propiedad de que de que dicho punto esté en la geodésica y aparte esté en, en la intersección de estos, o sea, aparte también esté en el eje imaginario, ¿no? Podía ser por casualidades de la vida que desde el principio se diera que cortaste el círculo y también cortaste el punto, pero aquí lo que nos importa es que justamente el círculo fue construido de tal forma que todos sus puntos estuvieran por arriba de Y1, entonces también ese punto con el que estamos cortando tiene que estar justamente entre Y1 e Y2, ¿vale? ¿Sí queda clara la explicación que di de aquí? Sí, sí, sí. Muy bien, y entonces, bueno, con eso, ¿qué más vamos a hacer? Ya lo siguiente que hacemos es completar el triángulo hiperbólico que se forma, ¿no? Eh, no se parece nada a mi triángulo de la izquierda, a mi triángulo de la derecha, pero teóricamente es el mismo, una ampliación. ¿Qué es lo importante por lo que lo estoy mencionando? Justamente es completamos estos de acá y ya tienes mágicamente el que tengo acá. Justamente esto fue construido para que acá si seguimos prolongando la geodésica con la que estamos trabajando en las dos direcciones, pues resulta que nuestra IY1 tiene que estar en la región, en una de las dos regiones delimitadas por la geodésica, esta geodésica de naranja que estoy señalando. Bueno, pues eso se argumenta para cada uno de estos con los que estamos trabajando, en los respectivos semiplanos que le tocan, ya sea el superior o el inferior. Y entonces tenemos que nuestra Y1 es un elemento de la intersección de tres H convexos. ¿Cuáles son esos tres H convexos? Los tres H, cada uno es uno de los semiplanos delimitado por la geodésica que estamos trabajando aquí, ¿no? Y eso ya es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque ya habíamos demostrado que la intersección de H convexo seguía siendo un H convexo, ¿vale? ¿Se entendió la prueba? Sí, sí, sí. Muy bien. Yo creo que los detalles bien lo voy a tener que estudiar como, o sea, para poderla rehacer yo solo, digamos, pero sí entendí la idea. La idea de la prueba. Claro, está bien, sí, te digo, ahí quizás me estoy aprovechando yo un poquito, de que estoy aventándome con las nociones geométricas. No, creo que también si te sirve el libro, creo que sí se lo avienta con las cuentas y con los números. Pero te digo, yo no estoy haciendo tanta trampas porque me estoy retomando a las cosas que, aunque fuera por comentarios, ya se habían demostrado dentro del libro. Si Sí, quieres, si lo formalizas y tal, y si quieres que te lo cheque o que te ayuden dado caso de que te atores, pues no te preocupes, ahí mándame mensajito, ¿vale? ok, Entonces, gracias. entonces, bueno, ahí está. Entonces, ya tenemos esto, y esto va a ser lo último que vas a ver conmigo de este tema, ¿no? Elena ya de aquí me mandó a regresarme a ver otras cosas, ¿no? Porque las voy a utilizar. Quería saltarlas un poco, pero sí las vamos a utilizar, entonces por eso nos regresamos un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, viaje en el tiempo, regresamos a lo que es el capítulo 3 y vamos a volver a trabajar con esto, ¿no? Tenemos el siguiente lema que nos dice que si tenemos sí, si tenemos un subgrupo el conjunto de las transformaciones de Möbius que te preservan el disco discreto,
entonces no va a existir una sucesión de matrices distintas en este mismo de acá, se me olvidó ponerle su barrita, tal que las ANs estén acotadas o las CNs están acotadas, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos este lema. Como fue un viaje en el tiempo, no sé si se te olvidaron algunas de las definiciones o algo. ¿Queda claro lo que nos dice este lema? Sí, igual ayer con Elena repasamos lo que era discreto y así, entonces lo tengo un poco Ah, fresco. bueno. Vale, sí está bien, qué bien. Entonces, ahí está. Esto se demuestra de nuevo, es por contradicción. Vamos a suponer que nuestras AN son acotadas. Entonces, pues en este contexto, acuérdate que estos mantienen, cuando trabajamos con transformaciones de Möbius, mantenemos determinante 1. Entonces, al multiplicar, o sea, este por menos este por nos tiene que dar 1. Pero, oh sorpresa, como estamos con ANs conjugadas, CNs y CNs conjugadas, esto se me reescribe a que CN al cuadrado es igual a 1 más AN al cuadrado, ¿no? Y bueno, si tenemos que las ANs al cuadrado son acotadas, entonces pues las CNs al cuadrado también tienen que ser acotadas, ¿vale? Y entonces, como ya tenemos que en esta matriz logramos acotar todas sus entradas, porque pues bueno, si AN está acotado, AN conjugado está acotado, si CN está acotado, entonces CN conjugado está acotado. Entonces, vamos a poder con eso construir una subsucesión tal que las ANKs convergen a las BNKs convergen a B, y entonces pues teníamos que al principio estas gamitas, pues ya no eran discretas, ¿no? Porque les logramos encontrar un punto de acumulación. Entonces, pues ya de ahí nos queda la contradicción, y acá lo puse, ¿no? Pues esta contradicción viene porque gamma no puede tener puntos de acumulación, ¿vale? Sí. ¿Alguna duda con la prueba? No, todo claro. Esta sí súper sencilla, ¿no? Sí, está bien. Espero. Entonces, bueno, corolario, para todo su grupo fushiano de gamma gorrito de esos que preservan el disco, existe un número positivo M con la propiedad de que o siempre la CN vale 0, o sea, ¿qué quiero decir con CN, no? O sea, mal yo, o siempre la C es igual a 0 desde el principio, o siempre la C, acá lo puse al revés, acota a nuestra M, ¿no? Ahí le volví a poner aquí. C menor que M, ¿vale? Okay. Entonces, bueno, y acá lo que comento es, si no fuera el caso, tendrías entonces que las CNs convergen a 0. Entonces, en específico, las CNs están acotadas, lo que contradice el lema anterior, pues los fushianos son discretos, ¿vale? Y si Sí. te digo, ¿qué nos dice la proposición? Nos dice que va a existir un entero positivo, más bien un número positivo, no entero, no necesariamente, tal que si tú te tomas una arbitraria perteneciente ahí, entonces la C era 0, o la C siempre está por arriba del entero positivo con el que estás trabajando, ¿vale? ¿Alguna duda con esta demostración? No, tampoco. Vale, muy bien. Entonces, a partir de acá vamos a la siguiente definición, que es igual, tenemos un subgrupo del PSL2C y tenemos una Z perteneciente a los complejos extendidos. Vamos a definir los puntos límite de Z, que así se llama, esto de acá, como el conjunto de puntos W pertenecientes a los complejos extendidos, tales que van a existir transformaciones distintas en nuestro gamma gorrito, tales que Tn de Z converge a W, ¿vale? Esta definición, ¿a qué te recuerda? Supongo que un poco a la definición cuando hablamos de no del discreto, o sea, no del ordinario, sino del otro, el complemento de. Ok, sí, sí. Justamente de los límites, de los puntos Del límite, límites. sí, perdóname, es que no se me ocurrió, sí, del límite, pues sí, obviamente. De límites. Sí, sí, por eso lo mencionaba. ¿Cuál es la distinción que hay entre ese y estos? Que estos ya es
serían los puntos límites de Z. Por eso es por lo que se nombra así, ¿no? Puntos límite de Z. En cambio, cuando trabajas con los puntos límite, tú lo que tienes es, pues, con que existe una Z y con qué tal. Justamente el comentario que comenté acá, que es que en algunas literaturas esto se va a denotar así, o sea, los puntos límites se denotan de esta forma, por si llegas a verlo en algún lugar, de hecho creo que hasta en la Wikipedia está así, Ok. esto de acá quiere decir los puntos límites, ¿no? Tal cual como nosotros los definimos. Y normalmente se define como la unión de todos los puntos límites de Z, tal que Z pertenece a los complejos extendidos, ¿vale? O Ok. sea, normalmente, o sea, otro proceso que se hace para estas definiciones es al revés, te defines los puntos límite de un Z y luego te defines los puntos límite como la unión de todos los puntos límite de Z, ¿vale? ¿Alguna duda con esta definición? No, justo pensé que probablemente iba a ser la unión. O sea, creo que es bastante intuitiva la definición. Sí, sí. De hecho, hay un libro que habla solamente sobre grupos fushianos y se avienta como 200 páginas hablando de eso y donde está tal cual esta definición y estas notaciones, ¿no? Entonces, pues si te animas a leerlo, ahí vienen varios resultados en su versión más general que con las que trabajamos nosotros. Y pues bueno, para que lo puedas leer sin problema, pues ya sabes, ¿no? O sea, Pero, esto se define más bien así, no vas a ver este símbolo en ningún lado, ¿no? pero ¿cómo se llama Entonces, ese libro? estoy seguro que si le pones Fusion Group, te Ok, sale, ok, ¿no? El ok. primero. Fuera de eso, no, no me acuerdo cómo se llama en específico. Su autor también recuerdo que es como Cork, una cosa así, o sea, K Katok. con algo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno. Sí, ya aquí me Entonces, apareció uno de Svetlana Katok. O Katok. sí, seguro es ese. Sí, me Seguro imagino ese que es es el que. ese. Ok, ok. Pero bueno, entonces aquí pequeño comentario. Este comentario también aplica para los puntos límite, que es que normalmente los puntos límite de un Z en específico son los puntos de acumulación de la órbita de Z junto con la propia Z. Esto pasa normalmente, pero esto no es necesariamente cierto. ¿Qué es lo que falla que no hace que del todo sea cierto? Que no estás poniéndole restricción a estas TN de Z en la definición. O sea, podría ser, por ejemplo, que es cómo se construyen los contraejemplos, que fueran iguales desde el principio o que no pudieras encontrarlas para que fueran distintas con lo que estás trabajando para la convergencia hacia la W, lo que haría que no necesariamente sea un punto de acumulación, ¿vale? El contraejemplo se construye, de hecho, buscando eso. En las notas de las Curain, luego lo menciona como ejercicio y pensé en ver si lo resolvía, pero le mandé mensaje a Elena y no me ha contestado de eso. Creo que posiblemente va a ser un ejercicio, entonces por eso preferí no meterme, ¿no? Para que en dado caso. Pero te digo, construirlo, el contraejemplo no es trivial en el sentido de que vaya a ser el más obvio del mundo, de decir, tómate ¿no? Y ya, ¿no? No está tan obvio, pero sí es posible construirlo sin tanto complicación. Te digo todo, pues la idea de la demostración que de la construcción, perdón, es que desde el principio procures que estos de acá que estoy señalando caigan en el mismo siempre, ¿no? Aunque tengas transformaciones diferentes. Ok. Así es como construir el contraejemplo, ¿vale? Y bueno, acá lo que también comento es que otra cosa que queda claro es que no, perdón, esta es otra cosa de notación, también así lo vas a encontrar. Si desde el principio queda claro el subgrupo de PSL2C con el que estamos trabajando, entonces se quita la gama de la notación y nada más se deja de esta forma, ¿vale? Ok. Entonces, y otra cosa que también es clara, sobre todo cuando tienes esta definición, es que cada uno de estos, para todas ser perteneciente a los complejos, los puntos límite de C están contenidos en el conjunto de los puntos límite, ¿vale? Sí. Y bueno, entonces a partir de acá ya tenemos el siguiente lema, que es que si tenemos un subgrupo de PSL2C y una Z perteneciente a los complejos extendidos, entonces se cumplen estas dos propiedades. La primera es que nuestros puntos límites en Z, nuestro conjunto de puntos límites en Z, va a ser invariante bajo una transformación aplicada
a un elemento de nuestro gamma gorrito con el que estábamos trabajando. Es decir, pues esto se queda en igualdad, ¿no? El conjunto de puntos límites en Z es igual a la transformada aplicada a los puntos límites en Z. Y la segunda afirmación es que nuestros puntos límites en Z son cerrados, ¿vale? Entonces, bueno, la demostración, pues las dos afirmaciones, más bien acá pues me voy a ver la primera parte. Lo que se afirma es que para toda T se cumple que T de T está contenido en este propio, ¿vale? Oye, perdón, se pixeleó un poco la pantalla, así que no puedo ver bien. Ajá. Sí, vale, qué bueno que me dices. ¿Ya se despixeleó? Sí, ya. Vale, ahí está. Sí, no sé por qué le pasa seguido esto. Pero bueno, entonces, ¿alguna duda con lo que dice el enunciado? No. Muy bien, entonces, te digo, hay que demostrar ahora esta afirmación de acá, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos tomamos una T de W perteneciente acá se me olvidó ponerle, o sea, de los puntos límites de Z, ¿no? Es decir, ya estoy afirmando que la T es la que viene aquí en el para todo y que la W es el elemento que está aquí, ¿vale? Okay. Y entonces, a partir de aquí nos tomamos una sucesión de TDNs, todas contenidas en nuestra gama gorrito, de transformaciones distintas, tales que TN de Z converja a nuestra W. Si esto pasa, entonces vamos a tener que T compuesta con TN de Z va a converger a nuestra T de W. Y si eso pasa, lo que afirmo es que las sucesiones T compuesta con TN tienen que ser distintas. Porque si hubiera dos que fueran iguales, pues cancelas, ¿no? Y Sí. nada más te quedas con el TN y ahí llegas a tu contradicción, ¿no? Y entonces, pues a partir de acá, por la definición, ya obtenemos que nuestra TDW sí pertenece a este de acá con el que estábamos trabajando, ¿no? Porque encontramos una sucesión de funciones tales que al evaluarlas ahí, pues resulta que sí convergen hacia el valor con el que estábamos trabajando ahí. ¿Vale? Sí. ¿Alguna duda con esto? No, también está claro. Muy bien, entonces, bueno, esa es la primera parte de la demostración. La segunda parte es la parte de que es cerrado. Bueno, no, espérate. Claramente, por eso lo demostré para todos. Esto entonces, cuando ya nos tomamos una T arbitraria, se satisface que T a la menos 1 de este está contenido en este. Y como nuestras T's desde el principio son biyecciones, pues aplicamos T en ambos lados y ya vamos a tener que nuestros puntos límites en Z pues están contenidos acá, entonces ya desde el principio pues se da la igualdad, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ahora vamos con la segunda parte. Para la segunda parte, tomémonos que queremos ver que es cerrado este conjunto. Entonces, pues nos tomamos un elemento en la cerradura. Y nos tomamos una sucesión de lambdas n contenidas todas aquí, tales que lambda n converge a lambda. Y entonces acá lo que comento es que al tomar sus sucesiones se puede suponer que desde el principio las lambda n menos lambda siempre son menores que 1 sobre 2n, ¿no? O sea, es acotar como nosotros queramos eso de ahí, ¿no? Y te digo, si por casualidad la lambda n no satisface esto, bueno, lo hace alguna sucesión, y para no hacer engorroso esto, pues lo dejamos con la misma nomenclatura que la sucesión, ¿vale? Okay. ¿Alguna duda con eso? No, también está claro. Muy bien, y entonces a partir de aquí comento que se construyen las TN gorrito de la siguiente forma. La T1 es la que te tomas tal que T1 de Z menos lambda 1 es menor que 1. Y a partir de ahí, las Tn más 1 las construimos con esta propiedad, es decir, nos vamos a tomar el mínimo de las distancias que guardan los lambda n más 1 con nuestros lambda k entre 2n y hacemos que la diferencia que guarda tn más 1 menos lambda n más 1 sea más pequeño que eso. ¿Para qué hacemos eso? Aquí puse mi pequeño dibujo. ¿Qué es lo que hacemos? Construimos la lambda n más 1 de tal forma que no se intersecte con ninguna de las anteriores que habíamos trabajado. Y hacemos que nuestra tn más 1 de z caiga dentro del círculo que nos acabamos de construir. Con esa intención es con la que me construyo esto de acá.
¿Y para qué me lo construyo de esta forma? Me lo construyo porque de esta forma se satisface que Tn y Tk con n y k distintos satisfacen que Tn de z cae dentro de este círculo y el otro cae dentro de un círculo anterior. Entonces tienen que ser valores distintos desde el principio. Entonces, como son valores distintos, pues resulta que nuestras transformaciones son distintas. Y entonces, es lo que menciono acá. Por lo tanto, o sea, del cómo se construye esto, tenemos que las Tn son distintas. Y aparte, tenemos que para toda n, si nosotros restamos Tn de z menos lambda, esto tiene que ser menor o igual que, acá metimos el mañoso en medio de lambda n, para separarlo en estas dos partes. Este de acá está construido para ser todavía más pequeño que 1 sobre 2n, y pues desde el principio sí sabemos que es menor que 1 sobre 2n. Entonces esto se convierte en 1 sobre n, y en el infinito se va hacia 0. Entonces, pues a partir de ahí obtenemos que estos de acá, tnz menos lambda, se va hacia 0, es decir, tn de z converge a lambda. Entonces, por lo tanto, por definición, acabamos de obtener que lambda sí me pertenece a los puntos límites de z. ¿Vale? Okay. Y de ahí ya cerrado, ¿no? Y ya de ahí es cerrado, ¿no? Pues nos tomamos un elemento arbitrario en la cerradura y vimos que pertenecía al conjunto original. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿sí queda claro? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces bueno, ya acabó la clase. Nada más lo comento. Justamente acá es esto de que si tenemos un subgrupo de PSL2C que sea no elemental y discreto, entonces para toda Z perteneciente a los complejos extendidos, se cumple que los puntos límite son iguales a los puntos límite de Z. ¿Vale? Este teorema no se va a demostrar en este curso, pero justamente acá comento que sí se encuentra en la página 98 del Birdon, ¿vale? Okay. Entonces, Y, vamos a mostrar ya después, en la siguiente ayudante que nos veamos, un resultado un poquito menos general que el resultado que acabo de comentar acá, ¿vale? Entonces, okay. bueno, ¿alguna duda con esto? Nada más elemental, o sea, trivial. No, más o menos se relacionan. Pero acuérdate que elemental es cuando pedimos que sus puntos límites sean 2. Y cuando no es elemental, pues es que sean más, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Vale? Sí, me parece que sí los habíamos definido. Sí, sí, ya lo había definido Elena, ¿no? O Sí, es bueno, no que me acuerdo. me parece que sí, pero no me acordaba bien. Vale, pero bueno, entonces ya lo sabes, solamente con que tenga más de 2 elementos, resulta que pasa esto que estoy mencionando acá, ¿vale? Entonces, Ok. bueno, ¿alguna otra duda? No, todo me quedó claro. Súper bien, Sebastián. Entonces, te veo con suerte el martes de la siguiente semana. Ok,